Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Sean muy bienvenidos todos ustedes que nos están viendo por ESNE TV, ESNE Radio y ESNE App. Bienvenidos a su programa El Tesoro de la Fe. ¿Sabías que cada vez que se abren las Sagradas Escrituras, Dios te habla? Porque Dios está presente cuando se proclaman la palabra de Dios. Así que en tu programa vamos a ir escudriñando cada parte de la liturgia de la palabra. Quédate con nosotros y no te vayas, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Gracias por quedarte con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la explicación de la Santa Misa. Te estoy llevando paso por paso para que veas el significado y el tesoro que tiene la Sagrada Eucaristía. El programa pasado les explicaba la primera parte de la Santa Misa. ¿Cuándo empieza la misa? ¿Por qué la procesión? ¿Y por qué nos ponemos de pie con el canto de entrada? ¿Y por qué el sacerdote besa el altar? Y sobre todo, ¿por qué le hace una reverencia? Hoy, en tu programa, te voy a explicar la liturgia de la palabra. ¿Qué es la liturgia de la palabra? Donde se leen las Sagradas Escrituras. Porque he escuchado comentarios que nosotros no leemos la Biblia. Es mentira, porque sí la leemos. Entonces el Padre le dice a su audiencia que tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué le pedimos a la audiencia o a la congregación que se siente? Para que estén cómodos y puedan recibir y escuchar la palabra de Dios de una forma muy atenta, porque Dios está listo para mandarte un mensaje. Porque recuerda que ya lo dije en el programa pasado, Dios está presente cuando se abren las Sagradas Escrituras. Así que el sacerdote se sienta en su sede, mientras la congregación en sus bancas. Y el lector se dirige hacia el ambón donde va a abrir las Sagradas Escrituras y va a proclamar la palabra de Dios. Y toda la congregación debería de estar atento para escuchar el mensaje que Dios le quiera mandar. Es momento de poner atención a lo que dice el lector y lo que va a proclamar. Vamos a poner aquí algo muy interesante que siempre me gusta aclarar. Yo puedo estar leyendo las lecturas mientras el lector está leyendo. No sería lo más apropiado. Lo más apropiado es que tú estés atento a la proclamación de la palabra, a la primera lectura, al salmo responsorial, a la segunda y al evangelio. Entonces, la primera lectura, recordemos, siempre se toma del Antiguo Testamento. Son lecturas que han sido muy bien escogidas para que vaya en una coordinación perfecta con el resto de las demás. Pero siempre es del Antiguo Testamento. Y por supuesto que nosotros te estoy hablando de lo que es la Santa Eucaristía o la Santa Misa en un domingo, donde se proclaman 2 lecturas. Así que el ambón está listo y el lector está listo también para proclamar.
Y entonces el lector empieza a proclamar la primera lectura, que es del Antiguo Testamento. Y tú debes de estar bien atento. ¿Qué me quiere decir Dios con esta lectura? ¿Cuál es el evangelio que va a escuchar el día de hoy y qué me quiere decir? Este libro que tengo aquí se llama Evangelario. Entonces de ahí se proclama solamente los evangelios. Pero la primera lectura se toma de algún otro evangelio o de algún otro libro donde solamente se encuentra la primera lectura, el salmo responsorial y la segunda lectura. Regularmente los domingos no utilizamos el mismo libro para la primera, la segunda lectura y el evangelio, sino que el evangelio es un libro muy aparte. Entonces la persona, cuando ha proclamado la primera lectura, la persona va y toma asiento o va a su lugar de donde salió. Lo más adecuado aquí en la liturgia de la palabra es que el lector salga de la congregación, que pare de donde está y se venga directamente al ambón. Claro que haciendo una reverencia antes de subir aquí lo que se llama ambón. Esto se llama ambón, donde ha sido consagrado, si te acuerdas, en el primer programa de esta serie, que este ambón fue proclamado para proclamar la palabra de Dios. Así que, cuando se proclama la primera lectura, se regresa el lector y toma asiento. Entonces, inmediatamente después de la primera lectura, se empieza lo que se llama el Salmo responsorial. Aquí es algo muy interesante que quiero hacer énfasis. La primera lectura va a ir en acuerdo con el Evangelio siempre. La mayor parte del tiempo vas a escuchar que hay una conexión entre la primera lectura y el Evangelio. Entonces, coordinando la primera lectura con el Evangelio, se escogió un salmo responsorial adecuado al tema que va a proclamarse en el Evangelio y que vaya de acuerdo con la primera lectura. ¿Sabías tú que hay diferentes categorías de salmos responsoriales? Dependiendo cuando el salmista lo haya escrito y la forma como se sentía, es como se dirigió a Dios. Porque los salmistas siempre estaban en contacto con Dios y en la forma como le hablaban. Así que tenemos salmo de petición, de aclamación, de acción de gracias y lamentación. Puedes escuchar cualquiera de estos cuatro o quizás más de los que te he mencionado, pero la mayoría de las veces siempre lo vas a oír alguno de estos que te he mencionado. Por lo regular, el salmo responsorial siempre es cantado, mínimo el estribillo. ¿Tú sabes cuál es el estribillo? Por ejemplo, la primera parte del salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el estribillo del salmo. Y puede ir el cantante o el coro o quien esté llevando la liturgia de la música, cantando el resto de las estrofas. Así que cuando regresemos te voy a explicar por qué la importancia de todos nosotros cantar el salmo responsorial. No te vayas, quédate con nosotros aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Estoy explicando el día de hoy en tu programa cómo es la Santa Misa, explicándote paso por paso lo que transcurre y lo que pasa en una celebración, para que veas el tesoro tan grande que tenemos en nuestra Santa Eucaristía. Estamos y estoy hablando el día de hoy de lo que es la liturgia de la palabra, donde Dios habla a tu corazón. ¿Y tú
como una persona amadísima de nuestro Padre, tener un corazón abierto para escuchar esa palabra, que es la semilla, que caiga en buena tierra. La segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento, ya sea de alguna de las cartas de Pablo, de San Juan o de cualquier otra persona que haya escrito el Nuevo Testamento. Como decía anteriormente, la segunda lectura no tiene que ir tanto en conexión con la primera. Esto más que todo, la segunda lectura es una carta o una lectura que se envía a la congregación para que escuchen más que todo cuánto Dios les ama. Así que en la segunda lectura se proclama y se hace una reflexión sobre ella. En esta lectura tener mucha atención porque Dios va a continuar hablándote. Y esta lectura, escucharla siempre de una forma cómodo o cómoda, para que escuches la palabra de Dios. Porque es Dios que está ahí hablándote a tu corazón. Porque Dios está presente en esta lectura que estás escuchando. Cuando el lector, después de haber proclamado la segunda lectura, se regresa a su lugar, entonces el coro empieza a tocar algo que se llama muy lindo, el aleluya. El aleluya es para que toda la congregación se pare. ¿Te has preguntado alguna vez por qué durante el Evangelio cuando es proclamado? ¿Por qué debemos de estar parados? Por respeto, para nosotros darle la gloria a Dios. Porque es Dios, una vez más hago énfasis, que me va a hablar. Entonces me paro yo y estoy así de pie para escuchar lo que va a decir el sacerdote o el diácono que va a proclamar. El aleluya es para mostrar que algo grande va a pasar. Aleluya es alabar a Dios y decirle, estoy aquí presente. Pero antes de continuar con el Evangelio, siempre se lee una frase que se llama la antífona del Evangelio. Y regularmente esa antífona del Evangelio es una introducción al Evangelio. Entonces, cuando se lee o se canta esa pequeña estrofa, el sacerdote o el diácono dice, primero haciendo una reverencia antes de venir aquí al ambón para proclamar, le hace la reverencia al Santísimo. Cuando el sacerdote está en el altar celebrando la Sagrada Eucaristía, es al Santísimo ahora que le hacemos la reverencia, porque sabemos que Cristo está ahí vivo, acompañándonos en la Santa Misa. Entonces, cuando el sacerdote o el diácono van a proclamar el Evangelio, lo que le dice a la congregación, el Señor esté con todos ustedes. O puede extender sus manos, o la liturgia también nos dice que podemos estar con nuestras manos aquí, en nuestro pecho como un ángel, con las manos de ángeles como ustedes le pueden llamar. Y el Padre les dice esto bien importante, que el Señor esté con ustedes. Yo quisiera que ustedes cuando escuchen esta palabra, que de verdad lo crean. Porque nosotros los sacerdotes se los decimos de todo corazón, que en este momento Dios esté contigo. Porque es también en la congregación donde Dios está presente con ustedes. Y ustedes responden al sacerdote y con tu espíritu. Es un lindo deseo que ustedes le dicen al sacerdote que esté el Espíritu de Dios con él. Cuando regresemos, te voy a explicar lo que es una reflexión teológica. No te vayas, quédate con nosotros y es lo que le llamamos homilía. Cuando regresemos después de estos grandes y importantes anuncios.
Ya estamos de regreso en tu programa El Tesoro de la Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy les estoy hablando lo que es la Santa Misa en moción o explicada. Paso por paso lo que sucede en la Santa Eucaristía. Y en el segmento anterior les estaba explicando lo que era el Aleluya, a punto de proclamar el Evangelio. Primeramente recordemos que tenemos 3 ciclos, así se llaman: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y cada ciclo dura aproximadamente un año completito. Un ciclo significa todo el año litúrgico. Entonces depende el evangelista que le toque. Por ejemplo, en este año 2021 estamos leyendo del evangelista San Marcos, que le toca este año a él. Así que 3 ciclos y tenemos 4 evangelistas. Tenemos a Marcos, tenemos a Lucas, tenemos a Mateo y tenemos a Juan. Entonces, ¿por qué si hay 3 ciclos y tenemos 4 evangelistas, dónde queda uno? Es algo que a veces nos podríamos poner a reflexionar y a pensar. Regularmente los 3 ciclos le pertenecen a Marcos, Lucas y Mateo. Y Juan no tiene un ciclo de todo el año. Pero Juan, como es el más íntimo, el más místico de todos los evangelistas, Juan entra siempre en las grandes celebraciones. Porque es el que tuvo más intimidad con Cristo y es donde le da más realce a la liturgia de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el tiempo de Adviento, vas a escuchar a Juan. Cuando estamos en el tiempo de la Cuaresma, vas a escuchar a Juan. Cuando estamos en la Pascua, vamos a escuchar a Juan. Y luego, después que termina este tiempo grande de estas grandes celebraciones, se regresa al evangelista original de aquel ciclo o de aquel año. Por eso es que tenemos 3 ciclos y 4 evangelistas. Y en un año podemos escuchar, si vienes todos los domingos a la Santa Misa, vas a escuchar los 4 evangelios totalmente. Y si tú vienes a misa todos los días sin faltar ninguno a la Santa Misa, vas a escuchar toda la Biblia entera en 3 años. Por eso tenemos 3 ciclos en nuestra iglesia, para escuchar cada uno de los evangelistas, incluyendo a Juan, y escuchar el Antiguo Testamento también. Entonces, cuando se proclama el Evangelio, el sacerdote dice: el Señor esté con todos ustedes. Es un bonito deseo. El sacerdote de verdad quiere que Dios esté con ustedes, para que esa palabra venga a su corazón como un martillo y de verdad lo transforme su corazón y haga un cambio en sus vidas. Entonces ustedes, la congregación, le responden al sacerdote: y con tu espíritu. El Espíritu de Dios que esté en el sacerdote, porque recordemos, mientras está el sacerdote celebrando la Santa Eucaristía, el sacerdote está representando a Cristo, persona Christi. Entonces se proclama el Evangelio mientras ustedes están parados. ¿Sabías tú por qué debemos de pararnos? Ustedes deben de estar de pie. Porque vamos a escuchar a Dios, por respeto al Santo Evangelio que vas a escuchar. Es como una reverencia a nuestro Padre que nos va a hablar. Por eso es importante que en este momento estés bien atento al Evangelio. Y claro, mientras estás escuchando el Evangelio, estás reflexionando tú en tu corazón y en tu mente: ¿qué me quiere decir Dios durante este Evangelio? Y ya cuando has terminado el sacerdote de proclamar el Evangelio, te dice que te sientes, que tomes asiento para escuchar lo que va a decir el sacerdote.
Antes de irnos a estos comerciales, yo te preguntaba, ¿sabes lo que es una reflexión teológica? Regularmente antes del Vaticano II, 1965, los sacerdotes decían algo que se llamaba sermones. ¿Qué es un sermón? Antes del Vaticano II era alguna cosa que era moral, alguna cosa que tenía que decirle al sacerdote como catequista, y se llamaban sermones. Entonces podría el sacerdote continuar con una catequesis o dando unos temas morales a su comunidad. Pero después del Vaticano II se dijo que debería de ser una homilía. ¿Qué es una homilía? Una homilía es una reflexión teológica sacada de las lecturas que acabaste de escuchar. Porque el sacerdote debe de prepararse muy bien para dar esa reflexión teológica. Regularmente, esta reflexión dura aquí en los Estados Unidos, y siempre hablo de este país o de Los Ángeles, California, más precisamente, de 8 minutos. Por estar aquí con nosotros en este día, quiero agradecerte muchísimo. Pero en tu próximo programa, en el programa del Tesoro de la Fe, vamos a expandernos un poquito más y explicar más lo que es una reflexión teológica. Por acompañarnos en este día, muchas gracias y bendiciones, y que Dios te bendiga y te acompañe, y que Dios esté siempre contigo. Gracias por estar con nosotros en este tu programa, El Tesoro de la Fe.